La instalación de un mall en el borde costero sería nefasto para el Almendral. El impacto de ese mall sería hasta Colón. Yo derechamente me he opuesto al mall, no tengo problemas con los centros comerciales per se, pero no me gusta que esté instalado ahí. Yo he sido el único que ha defendido que hagan, porque estoy cansado de ver 60 años de puerto de Valparaíso en que iniciativa que surge es votada por algo. Nosotros somos la primera ciudad de Chile que en tanto y cuando aparece un proyecto, ya se unen 3 o 4 o 5 para tratar de echar abajo el proyecto. $150 o 200 millones de dólares invertidos, digamos, ¿no es cierto?, con una capacidad de abrir a la ciudad por un pedazo que está concesionado, por lo tanto es una cosa que es reversible, aunque en Chile las cosas reversibles son difíciles de considerar. Esto no es un mall de las características como suele pasar o en 14 Norte o como puede pasar en otros lugares del país. Establecimientos comerciales que van a estar en lo que es la intervención de la bodega Simón Bolívar. El asunto es que nadie le ha preguntado a nadie. No nos han preguntado a ninguno de los actores, ni a los vecinos, ni a las organizaciones gremiales, ni a las organizaciones sindicales, ni a las empresas, las pequeñas empresas o medianas empresas porteñas, ni al municipio. El proyecto Puerto Barón o Mall Barón es un proyecto sucio, corrupto e ilegal. Es un penta porteño, en donde hay incesto político, donde hay tráfico de influencia, donde hay yanaconas que se han vendido para justificar desde lo profesional hasta lo político ese proyecto. Es significativo un proyecto que recupera para el uso público un espacio patrimonial como la bodega Simón Bolívar, manteniendo la vista al mar. A mí me parece que no está Valparaíso en ciertas condiciones de poder, como dice, oponerse o poder despilfarrar inversiones, que ciertamente cualquier inversión va a traer siempre algunos temas positivos y otros negativos, pero equilibrando eso, yo creo que Valparaíso requiere algo que invierta la flecha, porque la flecha va siempre para abajo. El mismo alcalde de Valparaíso está con este desafío no cumplido o por cumplir respecto al cuidado del patrimonio, una visión sobre el borde costero que no la conocemos. Aquí parece que quien pone el dinero es quien es priorizado y no hay una visión respecto a la oportunidad económica de un borde costero que es el activo principal de la ciudad. El liderazgo es clave, la visión de la autoridad local es clave, por tanto, quien ocupe ese cargo tiene esa responsabilidad y esa posibilidad. Podríamos poner el ejemplo del mall de Castro, no mío, sino que de Castro, en Chiloé. ¿Ya? Está funcionando. Se piensa que la generación de un mall va a hacer que un privado usufructe de un beneficio, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de esta manera de pensar es mal concebido, o sea, que no debiera haber. Realmente las actividades económicas que allí se desarrollan son externas, no va a quedar nada para Valparaíso. Y más aún, se utiliza un espacio que es de alto valor como es el borde costero. Si el mall hubiese pasado, o Puerto Barón ya hubiese empezado, ya le quedarían 19 años de concesión. ¿Ya? Y podríamos perfectamente, si las condiciones cambian en algún momento, a lo mejor a los 19 años llevarse los tornillos, llevarse todas las cosas para casa y decir, bueno, pues queremos poner contenedores aquí, cambió esto, sí puede haber cambiado. Yo haría la prueba, y si me equivoco, perfecto, pero tengo 30 años, ya borro esto y hacemos otra cosa. Lo que se dice en el contrato es que Empresa Portuaria se obliga a comprar toda la infraestructura construida por, en este caso, el concesionario. De ser así, el contrato no explica ni siquiera los valores que debiera tener la compra una vez que termine la concesión, que se inicia con la firma del contrato del 2006. Y por lo tanto ya debiéramos llevar 10 años de concesión.
No es problema de la concesión que no se construya. $286.000 metros cuadrados serán de $25.595.000. Y el arriendo del muelle Barón va a ser por $1.407.000, dividido en 360 meses. Eso significa que al valor de 577, el arriendo mensual del muelle Barón es de $1.600.000 pesos. Buena. La municipalidad, la comuna de Valparaíso llega hasta la calle Razo. De ahí hacia el mar, ¿cierto? En todo el área que va de la playa, prácticamente de la Roca a la Baja, antes de llegar a Membrillo, hasta Portales, casi Portales, con la playa del Rostro, ¿cierto? Corresponde al puerto. Esa es zona portuaria. Y esa depende del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y del Estado de Chile. Ahí la municipalidad, ni pito que tocar. El borde costero de Valparaíso no le pertenece a la ciudad, le pertenece a una empresa pública que se llama EPV, también conocida como Puerto Valparaíso, y yo creo que le ha hecho un daño tremendo a la ciudad, tremendo, por montones de razones. La nula disposición a compensar adecuadamente a la ciudad, ¿cierto? Y a integrarse frente con ella. Creo que los puertos son necesarios, creo que es bueno tener mayor capacidad portuaria en Valparaíso. Sin embargo, se produce un debate legítimo y sano, porque ocurre que hay voces que a mi juicio pueden tener algo de razón respecto a que si el proyecto que está adjudicado para construirse es el mejor para combinarlo con el desarrollo patrimonial de Valparaíso, en particular con lo que es el casco histórico y la zona de la Plaza Sotomayor, ahí al lado de la aduana. El puerto solo como actividad comercial no fue capaz de sustentar, de parar la ciudad. El negocio portuario, el negocio exportador no le deja recursos a la ciudad, no obstante nuestro principal patrimonio, nuestro principal activo como ciudad es el puerto. Creo que son proyectos que no han sido capaces de capitalizar lo mejor que tiene Valparaíso en cuanto a su borde costero, en cuanto a su identidad, en cuanto a cómo el nombre de Valparaíso puede ser reconocido como tal, pero tampoco son proyectos que capitalizan al máximo uno de los puntos más débiles que tenemos hoy día como comuna, que es el desempleo. No, pero lo que nosotros queremos puerto porque queremos trabajo. Bien. Nosotros estamos plenamente de acuerdo, nosotros no somos contrarios al puerto. Lo que decimos es que el puerto en ese lugar no puede construirse, porque ese lugar pertenece a las áreas de amortiguación patrimonial y porque en esos lugares se conservan la mayor cantidad de restos arqueológicos e históricos del desarrollo de esta ciudad y de Chile. Yo creo que hay una trampa cuando se ponen en contraposición patrimonio y progreso. Hace un siglo y medio atrás, probablemente Valparaíso no se habría construido como está. Lo habrían descartado porque Valparaíso no tendría ninguna posibilidad de desarrollarse. Hay posibilidades a través de buenas decisiones de diseño, lo cual implica que en el proceso de diseño hay más de una variable. La variable mover carga es una de varias más. Sin embargo, aquí el diseño que resulta es la plataforma más barata, en el lugar más barato, que mueva containers por hora a mayor velocidad. Yo trabajé por lo menos en dos ámbitos. Uno con Plan Cerro, que fue entregarle al municipio, al alcalde, unos fotomontajes de cómo iba a ser el puerto como estaba planeado, ¿cierto? En su primera etapa, que era el Terminal 2. Mire, alcalde, esto es lo que la ciudad se está planteando, y nadie lo sabe. Tome, ¿ya? Eso es una parte de la expansión portuaria. Lo primero que hay que hacer para provocar esto es liberar los terrenos respecto a hacer un seccional que permita que otro tipo de actividad se pueda generar. Eso lo hicimos. Pero saber si esa es la mejor ubicación posible para ese equipamiento, para esa infraestructura, es una pregunta que nosotros hemos querido hacer. ¿Cuál es el tamaño, la altura, la opacidad, el porcentaje de ocupación de suelo que requiere un comercio en borde costero, más allá de llenarlo hasta que solo al privado le parezca interesante? A ver, con respecto a los proyectos alternativos que se han planteado, hay dos proyectos alternativos. Uno es el Venecia, que es de Texido y Undurraga, financiado por Terminal Pacífico Sur. Logramos dar cuenta de una alternativa, de una solución que generaba otro perfil urbano. En una ubicación distinta, separándolo de tierra gradualmente para generar un canal de amortiguación o desplazándole a otras alternativas que tiene el Plan Maestro Portuario.
A mí me parece que eso, si bien es cierto, no tiene alto impacto, pero sí es una acción monopólica y por lo tanto, obviamente, no estamos de acuerdo con ello. Y que tiene que ver, en definitiva, con usar toda la infraestructura construida hace más de 100 años para adueñarse, en definitiva, de todo el puerto de Valparaíso. Yo creo que nosotros deberíamos pensar en desarrollar nuestra actividad portuaria hacia San Mateo, creando ahí una zona de respaldo importante y aprovechando las condiciones que nos da todavía el molo, porque si uno piensa en desarrollar el puerto hacia el norte, el molo no te abriga y tendrías que construir un segundo molo y esa es una cuestión impracticable. Ahora, lamentablemente a estas alturas, echar abajo el T2 puede ser aún más contraproducente para Valparaíso. No podría decir que el único que piensa como ciudadano soy yo. Hay otros ciudadanos que tienen otros intereses, que tienen otras ideas, etcétera, etcétera. Aquí viven los curas y las putas. Aquí viven los ladrones y los justos. Aquí vivimos todos. Que la gente decida. Entonces, que se hagan todos los estudios que corresponde, que se haga la participación ciudadana para levantar información, pero al momento de tomar decisiones, cuando se diga nuestro desarrollo va a ir hacia este lado, bueno, que en esa decisión la gente esté muy involucrada. De alguna manera uno lee desde los últimos años de todo lo que la calle ha manifestado como disconformidad, ¿no es cierto?, es esta calidad de la educación. Es como la frase que más resume en donde está concentrada la desigualdad. Si yo doy vuelta a ese cartel, ¿no es cierto?, digo, voy por la calle desfilando somos mal educados. Por lo tanto, lo que ese cartel me indica es que esa calle no tiene educación. Y esa calle es la que me está diciendo a mí lo que tengo que hacer. Desde el 2004 a la fecha los tengo tapados de recursos administrativos y judiciales. Y voy a seguir colocándole más y vamos a presentar, no sé, por recursos en contra el T2, porque nosotros insistimos, el borde costero es de la ciudad. Las organizaciones sociales, las organizaciones de comerciantes de Valparaíso, nos hemos juntado para decir no al Mall Barón. Lo que estamos haciendo es dando una lucha gigantesca en contra de quienes hacen negocio de nuestros derechos, quienes ocupan nuestros espacios públicos para hacer un negocio.